Pues bienvenidos a este Ágape con nuestro Padre. Vamos a dar inicio dando gracias por lo que Él va a hablarnos el día de hoy y cómo lo que hoy podamos recibir va a operar a favor de nuestras vidas, ¿no? Transformándonos y trayéndonos a conocerle mejor cada vez en nuestra vivencia diaria. Susi, ¿quieres dar gracias, por Sí. favor? Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí este día. Todos los que están conectándose, que se han conectado y están conectándose, que tú prepares todo para poder todos recibir de ti. Señor, gracias por todo lo que he estado aprendiendo este día, que ha sido abundante. Y gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué bueno que podemos continuar recibiendo el fundamento sobre el cual nuestro Padre va a conformarnos a la semejanza de Jesús. Recuerden que la obra es de Dios y el primer fundamento que ya hemos recibido es: yo ya no hago, yo vivo lo que Dios hace en mí y de mí. Y eso es el arrepentimiento de obras muertas. Entonces ahora nos toca aprender a vivir las obras de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Pues estamos entendiendo que hay un segundo fundamento que Dios establece en nosotros, y ese fundamento es el fundamento de la fe en Dios, la fe divina operando en nuestro ser para que en fe podamos vivir las obras de Dios. Y hasta ahorita hemos hablado ya de varias cosas con respecto a la fe. Y lo primero es que la fe de Dios no es la fe humana. La fe divina tiene que ser dada a tu corazón, a mi corazón, de forma constante. Es una provisión de Dios a tu espíritu. Y en tu espíritu opera como un poder divino que te da la capacidad de creerle a Dios. Para eso es la fe, para que le creas a Dios. Y tus acciones, entonces, partan de eso que Él se ha comprometido a hacer en tu vida. Toda la fe opera en una dirección. Dios se ha comprometido conmigo a esto y yo voy a vivir su promesa. Porque la fe opera si lo quieres ver de esta manera, Dios te promete, allí viene la fe, y opera en el tiempo del cumplimiento de la promesa. Una vez que la promesa se cumple, ya no necesitas fe para estar esperando, para vivir el proceso del cumplimiento, porque ya se cumplió. Entonces, cuando estás viviendo el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, allí es donde va a operar la fe divina en tu corazón para darte la confianza, la seguridad, la certeza, como lo dice en Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahí nos dice cómo funciona la fe. Y dice, la fe es la certeza de lo que espero y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso no es una descripción abstracta de algo que quién sabe qué es, sino eso está diciendo la vivencia que la fe produce en ti, la certeza de lo que esperas. ¿Qué esperas? Pues esperas el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. ¿Sí? Si tu esperanza está en otra cosa,
lo siento, pero la fe no opera allí. La fe divina te es dada para que vivas en confianza, en certidumbre, el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Y entonces, esto es un fundamento eterno que Dios quiere establecer en cada uno de sus hijos. Y por eso en Romanos 1:17 Dios nos dice, el justo por la fe vivirá. Y si lo volteas al revés, dice, el justo sin la fe no vive. ¿Sí? Para que cada uno tengamos claridad en la vitalidad, en el carácter vital de la fe. Sin fe operando en mi corazón, no vivo la vida de Dios. No hay manera. Entonces, fe es un requerimiento vital para que yo pueda vivir lo que Dios va a cumplir en mi vida. Y toda la obra de Dios en tu vida va a ser en cumplimiento a sus promesas. Es por esto que en 2 de Pedro, el capítulo 1, y en el versículo, vamos a ver, para no equivocarme, 2 de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 3, nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales la gloria y la excelencia de Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Te das cuenta? ¿Quién provee Dios? ¿Cómo? Por sus preciosas y grandísimas promesas. Todo tiene que operar desde los compromisos que Dios te entrega, que Dios pone en tu corazón, porque si no está en tu corazón la promesa que Dios te ha hecho, ¿cómo la vives? Sí, pues muchos decimos, las promesas de Dios están en la Biblia. Qué bueno, ahí han estado por 2000 años. Pero el que no las recibe de manera personal, no recibe la fe para vivirlas. Bueno, me las memorizo. Está bien. Vas a tener un conocimiento intelectual de lo que contiene la Biblia, pero así no es como se nos entregan las promesas. La persona responsable de entregarte las promesas es el Espíritu Santo, y cuando Él te hace entrega de una promesa, junto con la promesa te entrega la fe que requieres para creértela, para recibirla como compromiso de Dios contigo. Y ese compromiso que Él hace contigo, una vez que en tu corazón se establece como tal en fe, vives en fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves, hasta su cumplimiento. ¿Sí? Y conforme se cumple en tu vida, ya no estás esperando, ya tienes promesa cumplida, pues ¿a qué sigue? La promesa que sigue. Y la promesa que contiene todas las promesas es la promesa de ser hechos conformes a Jesús, idénticos a Jesús. Entonces, cuando recibes la promesa de promesas y te pones a vivirla, ¿cómo la vives? En fe. Pero ahora vamos a entender esta vivencia en fe.
La vivencia en fe, empezamos a verlo la semana pasada, se vive porque en tu corazón le das crédito a Dios como cumplidor de promesas. ¿Sí? O sea, la fe es un poder asombroso que te permite dar por hecho lo que Dios se ha comprometido a hacer en tu vida. Entonces, cuando esto ocurre en tu corazón, porque si no ocurre en mi corazón, ¿cómo lo vivo? No hay manera de vivir esto artificialmente. La única alternativa es Dios habla, Dios promete, pero si no opera su fe en mi corazón, entonces yo vivo duda. Yo vivo el ojalá. Pues qué bueno fuera, pero vamos a ver qué pasa. O sea, no hay certidumbre, no hay certeza. Y por lo tanto, mi corazón no descansa en el prometedor. Tengan muy en cuenta esto. ¿Cómo sabes si estás en fe? Porque tu corazón está descansando en el prometedor. No confundamos. Si mi corazón descansa en las promesas de Dios, mi enfoque está mal, porque las promesas no se cumplen solas. ¿Sí? So, si yo estoy creyendo que Él me prometió algo, que ciertamente me ha prometido muchas cosas, digo, tengo que yo en fe recibir las promesas que Él ya me ha dado. Y la fe para creerle. Okay. Porque si tú tratas de creerle por tu cuenta, te vas a encontrar corto. Te vas a encontrar sin la capacidad de descansar. ¿Qué cosa es descansar? Es soltarlo. Uh-huh. Y aparte es vivir esta seguridad que es la operación de la fe en nuestro corazón. Es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no sé. ¿Y cómo sabes? ¿Y dónde está? Pues todavía no se ve. Pero yo lo doy por hecho por lo que está ocurriendo en mi corazón, no porque yo me autosugestione o me convenza o me autoengañe, ¿no? Sino es porque Dios está produciendo en mí esta capacidad de descansar en Él, ¿sí? Y es muy importante repito, no confundir el asunto de este descanso como descansar en sus promesas. Algo ocurre en nosotros que nos desvía del enfoque. El asunto es que se trata de quién va a cumplir la promesa. Y entonces voy a tener claridad en dónde descansar mi corazón. Bueno, si mi corazón entra a vivir fe relativo a la promesa de Dios, en el área que sea, entonces, ¿qué sigue? Si tú experimentas ese descanso, es algo vivencial, es algo práctico. ¿Qué sigue? Pues el lapso del tiempo del cumplimiento de la promesa, que puede ser unos instantes a años, ¿no? Dependiendo de qué, por ejemplo, la promesa de promesas, que Dios me está conformando a la imagen de su Hijo. Pues mi expectativa es que Él está haciéndolo, lo está cumpliendo, y yo voy a vivir en fe esa promesa hasta su cumplimiento final. Mi corazón descansa allí, pero va a estar rodeado de retos y de contradicciones. Por ejemplo, si yo vivo la promesa de que Dios me va a hacer igual a Jesús y enfrento una situación en la cual ni siquiera me empiezo a parecer a Jesús,
en mi reacción inicial. Y entonces yo me juzgo y digo, no, pues a mí me falta mucho y empiezo a reaccionar a lo que no se ve. ¿Qué sucede? Pues no estoy viviendo fe. Y luego estás condenándote y vives en condenación y eso es una... Frustración, condenación, desánimo, etcétera, etcétera. Porque en lugar de elegir vivir en fe ese reto que acabo de enfrentar, lo que hice fue darle más crédito a las circunstancias presentes que al prometedor. ¿Sí? Y además dense cuenta, si yo resulto decir, a mí me falta mucho y yo no puedo y me cuesta mucho, ya invertí los papeles, porque ya estoy procesándolo como que esto es algo que yo tengo que lograr. No estoy viviendo una promesa, estoy viviendo una responsabilidad mía. Es que le fallé al Señor. ¿Ok? ¿Y cuándo crees que va a parar de suceder eso? Pues solamente cuando Él cumpla su promesa en ti. Entonces, la vida de fe se aprende porque es una disciplina en tu corazón, en tu espíritu, de no moverte de las promesas de Dios. De hecho, en Hebreos capítulo 10, el Espíritu Santo nos dice que por la fe y la paciencia vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, el enfoque de una persona que vive la fe divina está en el cumplidor. Y por eso en Hebreos capítulo 12, el Espíritu Santo nos dice, pon tus ojos en Jesús. Él es el autor, inicia, el consumador, cumple la promesa de la fe. ¿Sí? La fe tiene que ser iniciada y consumada. Y en medio se vive este proceso de cumplimiento. Entonces vamos a aplicarlo a algunos ejemplos prácticos, sencillos, que nos permitan entendernos en la promesa de Dios. ¿Cómo se vive fe? Pues primero la tengo que recibir. Y la fe siempre viene en las promesas, en los compromisos que Dios hace conmigo. Si no recibo, si Él no me habla sus promesas, pues no tengo fe, o sea, no hay nada, no hay nada que vivir. Pero si Él me habla su palabra y yo la recibo para que Él la cumpla en mi vida, observa, si tú recibes la palabra para obedecerla con tu capacidad, ahí no va a operar fe. No necesitas fe si tú lo vas a hacer. Ponte a hacerlo y ya, se acabó. Pero si lo que recibes, Dios lo va a cumplir en tu vida, ahí se necesita fe. Y esto nos lleva a entender que la manera en que recibo lo que Dios me dice es importantísima. Dios me dice, ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. Si yo recibo esa palabra para obedecerla, no necesito fe, me pongo a amarla. Como Cristo, no, pues ahí así me la puso difícil, ¿no? Y si tuviera algún poquito de sabiduría, pues me rajo a la entrada porque no lo voy a cumplir en esa manera. Sí, porque me la puso imposible para mí. Pero
¿podrá Él cumplir esa palabra en mí? Pues sí. Si yo entonces la recibo como padre, yo estoy, gracias por comprometerte a darme esta vivencia de amar a mi esposa como Jesús ama a la iglesia. Cumple esta palabra en mi vida. Entro en fe. Y ahora voy a estar en este proceso de haber entrado a fe, recibido la promesa y me pongo a vivir su cumplimiento. ¿Sí? Entonces, mi esposa ya no se trata de que ella me corresponda, de que me entienda, de que me dé lo que yo necesito. Se trata de que yo viva la promesa de Dios a mi vida. Que en cada interacción, ya sea directa o cada vez que pienso en ella, cada vez que algo surge que tiene que ver con ella, mi corazón viva el amor de Cristo por la iglesia hacia mi esposo. Me enfoco en vivir la promesa de Dios. Y en ese proceso Dios va a limpiar mi corazón y me va a mostrar un montón de cosas que Él tiene que transformar en mí, porque en la manera en que me invitó a vivir esto, no. Si traigo orgullo, no voy a vivir ese amor. Si traigo corrupción en mi corazón, no lo voy a vivir. O sea, todo lo que estorbe, todo lo que Él tiene que cambiar, todo, para que yo pueda vivir esa promesa plenamente, Él lo va a cumplir en mí si yo permanezco creyéndole fiel y poderoso para cumplir su palabra que me dio. Hola, varones. Entonces, el cumplimiento de la promesa, decimos, ¿y por qué se tarda Dios en cumplir su promesa tanto? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no nada más, pum, la cumple ya? Porque tú tienes que participar. Vamos a suponer que yo recibo esta promesa, pero estoy lleno de orgullo, ¿no? Y de machismo. Entonces, ¿cómo va a fluir el amor de Cristo en un corazón que está lleno de eso? Pues no va a fluir. Bueno, Dios tiene que abordarme y decir, ya te di mi promesa, tú quieres vivirla, ahora mira, vamos a quitar esto de tu corazón para que en lugar de vivir tu orgullo que es que yo así soy, ahora puedas vivir la humildad de Jesús. Porque en orgullo no sale el amor de Cristo. Y se trata se trata de que yo pueda cumplir mi promesa en tu vida. ¿Me dejas o no? Pues sí, Padre, aquí está mi corazón. Empieza la limpieza. Y empiezas a vivir la humildad de Cristo. ¿Quién está haciendo el trabajo? Dios lo está haciendo a ti, está cumpliendo su promesa, paso a paso, a paso, a paso, con tu participación, con tu voluntad puesta en Él. ¿Sí? Por eso, en el antiguo pacto, la obediencia era los mandamientos. En el nuevo pacto es la obediencia a la fe. La obediencia a la fe es este proceso interno de pararte en la promesa que Dios te dio y vivir su cumplimiento. Eso requiere que permanezcas creyendo a Dios poderoso y fiel para cumplir sus promesas en tu vida. Entonces pueden ver por qué Dios dice, esto es un fundamento. Porque si no aprendo a vivir fe en todo lo que Él me promete,
pues no se va a cumplir en mi vida. No hay manera que yo se lo permita. Y puedo pasarme años y años y años orando, leyendo la Biblia, hablando de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿se está cumpliendo su promesa? No, si no aprendo a vivir fe. Así que vamos a resumir, porque esto es tan importante que no necesitamos hablar mucho de ello, necesitamos entender cómo vivirlo. Estamos hablando de los fundamentos que Dios tiene que establecer en la vida de cada uno de sus hijos para que lo que Él nos ha llamado a vivir podamos, en efecto, vivirlo. El primero es que aceptemos dejar de hacer nuestras obras porque son muertas y le permitamos a Él hacer sus obras, y que eso incluye toda nuestra vida, que ya no va a haber un área en la que yo hago lo mío y Dios me ayuda. Quítate esa idea de la cabeza. Dios no vino a ayudarte. Dios vino a darte su vida. ¿Sí? Él no quiere echarte la mano. Él quiere darte las vivencias que Él ya preparó para ti. Es muy diferente. Entonces, para eso, Él dice, aprende a vivir aborreciendo. Arrepentimiento es aborrecer lo que estaba yo haciendo. Tus obras, tus esfuerzos, tus logros, tus fracasos, todo ese rollo. Quiero darte descanso de todo eso. Bueno, entonces, si ya recibí eso, y para los que digan es que yo no entendí eso, mis hermanos, la serie de todas esas sesiones está disponible en YouTube para ustedes. Y el Espíritu Santo, más que nada, está disponible para llevarnos a aprender a vivir el arrepentimiento de obras muertas. En ese arrepentimiento, ¿qué sigue? Pues no puedo quedarme de brazos cruzados y a ver qué pasa. Algunos pensamos, bueno, entonces yo ya no hago nada. Ay, a ver qué pasa. Que Dios haga lo que se le antoje. No. ¿Qué sigue? Aprender a vivir fe. Todo ese activismo en el que hemos estado tiene que ser llenado por algo, sí, por las obras de Dios. Y Él tiene más de lo que podemos imaginar preparado para nosotros. Esta mañana Susi y yo hablamos un poquito de cuando enfrento una situación, Dios ya sabía que esa situación venía y tiene ya preparada la vivencia que quiere darme en esa situación. Pero si yo no estoy en el asunto de recibir lo que Él ya tiene preparado, pues me pongo a hacer algo yo, ¿no? Es que no podía dejarlo así, es que no podía quedarme callado, es que tenía yo que meter las manos. ¿Y cómo salió la cosa? ¿Cómo saliste tú? En cambio, por eso Dios tiene que llevarnos a aprender a vivir fe. Y la fe se vive únicamente si Dios te habla, porque la fe viene por oír, recuerden, lo vimos en las 2 sesiones pasadas, y el oír a Dios hablarme su palabra. No es lo que yo quiera sacar de la Biblia, es lo que Él hable a mi espíritu. Entonces tengo que aprender a oír a Dios en mi corazón. Eso que Él me habla es su promesa y lo vivo de esa manera. Mi expectativa entonces no está en cómo le hago, sino en permitirle a Él hacer. Y como ya explicamos hoy, la fe inicia
cuando Dios me habla su promesa y se la tomo y me es ministrada durante el proceso del cumplimiento de esa promesa. Nunca va a faltar la provisión de fe hasta que esta promesa quede cumplida y ya no necesito fe porque ya se cumplió. Dentro de todas las promesas específicas, porque algunos nos enfocamos nada más en una cosa, es que si esto se arregla yo voy a estar bien. Eso es una equivocación. La promesa de promesas es donde debe estar tu corazón y el mío. Es Padre, hazme como Jesús es. Cuando tu corazón esté en eso, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que Él conoció desde antes también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Personaliza eso, recíbelo para ti, entra a fe de que Dios te ha llamado y se ha comprometido contigo a hacerte idéntico o idéntica a Jesús, y en fe vives esa promesa. Entonces, todo se va a tratar del cumplimiento de esa promesa. Y lo que aprendemos a vivir entonces es, todo lo que vivo es, Padre, gracias porque en esto que acabo yo de darme cuenta que va a suceder, que lo que sea, lo rutinario y lo extraordinario, vive la promesa de Dios. En esa vivencia de fe, Dios va a operar en tu corazón su paciencia, su amor, su paz, su bondad, su mansedumbre, su templanza, su poder, su santidad, su verdad. ¿Te das cuenta? O sea, oye, pues si Dios llena mi corazón de todas estas cosas, pues claro que lo puedo vivir bonito, ¿sí? Pero también Dios va a limpiar tu corazón y el mío de todo lo que es contrario a su promesa. Entonces no vivo nada fuera de fe. Todo es en fe. Todo. Y por eso debemos de permitirle a Dios remover de nuestro entendimiento el concepto de que hay una división entre lo espiritual y lo material, entre lo espiritual y lo terrenal. No, todo es espiritual porque todo lo vives desde tu corazón. ¿Sí? Si voy al mercado o a la tienda, ¿va mi corazón conmigo? Sí. ¿Qué voy a vivir? ¿Paz, gozo, amor, paciencia o voy a vivir otra cosa? ¿Te das cuenta? Todo es espiritual porque se trata de lo que tú vives. ¿De qué fuente lo vives? Vas al trabajo, exactamente lo mismo. Estás en tu casa, exactamente lo mismo. O sea, nunca cambia. El justo por la fe vivirá. Y Dios añade, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque cuando yo retrocedo y ya no se trata de que Dios cumpla su promesa en mí, pues me meto en enredos. Me presto ya no a la obra de Dios, sino a la obra del diablo.
que ahí anda merodeando todo el tiempo. Y luego me pongo a echarle la culpa a él. Todo iba bien hasta que el diablo metió la cola. No, perdóname. Todo iba bien hasta que tú dejaste de vivir fe. Y el diablo no es el que decide si yo vivo fe o no. Eso es una decisión personal. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a invitarles a, por favor, participar. Donde hay grupos como Puebla, Tuxtepec y cualquier otro lugar que está conectado en grupos, les invito a que participen, mis hermanos. Si no participan en vivo, participen localmente, porque esto tiene que procesarse y es buenísimo que cada persona tenga la oportunidad de comprender y procesar. A ver, ¿cómo vivo yo esto? ¿Cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo me conecto a esto? Ya. Porque ¿para cuándo quieres paz? ¿Para cuándo quieres la bendición de Dios? ¿Para allá? Pues ponte a vivirla en fe, porque fuera de fe no va a suceder. Entonces tenemos que aprender esta vivencia que sigue de aprender la vivencia del arrepentimiento de nuestras obras, de ya no, yo ya no voy a hacer lo mío, quiero vivir las obras de Dios. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Estelita. Esta plática es sumamente estimulante, porque nos muestra el camino como nos los han mostrado todas estas pláticas. No estamos escuchando. Que esta plática... Algo está mal con el equipo. ¿Ya? Parece que ya. ¿Ya me oye? Y se escucha. Nosotros sí escuchamos. ¿Escucha? Cris, creo que no escucha. No escucha. Yo sí escucho. Ok, perdón, Estelita, era mi equipo. Ya lo corregí, ya escucho. Gracias. Digo que esta plática fue sumamente estimulante porque nos da unas directivas del camino a seguir. Una cosa de lo más importante que yo capté aquí es concentrarme en la promesa de promesas. Amén. Es decir, ¿quién va a cumplir la promesa? ¿Quién es responsable de la promesa? Eso me llena de fuerza, me llena de confianza. Luego, permitirle a mi papá que haga sus obras en mí. Dejar de actuar, dejar de pensar, dejarme de llevar por mis emociones. Permitirle a mi papá que haga sus obras en mí. Entonces, se me hace maravilloso porque digo, si otra cosa, saber que todo es previsto y provisto por mi papá. Él sabe todo lo que voy a vivir y me da la manera de cómo vivirlo. Aprender, no dejar nunca de oír a Dios, oírlo, para oír su promesa, la promesa que toque en mi vida cotidiana. Entonces, yo me siento muy estimulada, llena de amor hacia mi papá, porque en realidad todo lo que él nos da es amor y gracia y misericordia. Entonces empiezo a creer, ya lo creía, pero con más fuerza, que eso, el llegar a hacerme como igual a Cristo Jesús, a Jesús, es obra de mi papá. Doy gracias y bendigo.
Y gracias por estas pláticas, porque la verdad, el Espíritu Santo nos llega directo de ti, Cristo. Gracias. Gracias, Estelita. Qué hermosa la claridad que el Espíritu Santo está dándote, porque con esa claridad puedes enfocarte en vivir esto, en tus situaciones, en tus circunstancias. Y solamente quiero añadir, enfóquense en la vivencia de su corazón. ¿Qué está viviendo mi corazón? El día que aprendamos eso, se acabó el estrés, se acabó el temor, se acabó todo lo que hemos sido. Es que el día estuvo muy pesado, hoy sí estuvo en chino, ¿no? No. No hay razón por la que las cosas externas dicten y nos obliguen a tener un mal día. Y como decía Estelita, todo está previsto por nuestro Padre y todo está provisto. Pero si yo no estoy viviendo en fe, pues entonces mi reacción es, ay, ¿ahora qué hago? Ese ¿ahora qué hago? Cada vez que te encuentras tú dando la cara por ti mismo, allí no está operando fe, porque en fe el prometedor es el responsable. Entonces en fe es, Padre, tú ya sabías que esto iba a venir. Gracias por lo que me tienes preparado para vivirlo contigo. Muéstrame. Y permaneces en fe. ¿Te das cuenta? Aquí inició la fe en su promesa, ahora sigues en fe. No te sales de fe porque lo involucras a Él, porque lo estás haciendo a Él responsable de cumplir su promesa en tu vida. Y allí, ¿qué sigue? Pues el que ya sabía que esto iba a pasar, el que ya sabía cómo me iba a ministrar o proveer lo necesario para que yo enfrente esta situación, pues más vale que yo le haga caso, ¿no? Que yo me ocupe de que Él me dé la instrucción, la guianza y la provisión en mi corazón de más fe, porque decimos, sí me alcanza la fe, pero luego me falla. ¿Por qué no recibes más? ¿Sí? ¿Cómo se recibe más? Vuelve a escuchar a Dios. A veces salimos, decimos, estoy lleno de fe, ahora sí. Y sale un reto y lo vives más o menos bien. Y sale el otro y ya como que, espérate, es que no era su... Bueno, es que la fe se sigue recibiendo. Y por eso el dar gracias ante cada situación, el escuchar a Dios otra vez en cada situación, el aprender lo que hacía Abraham. Romanos capítulo 4, ahí el Espíritu Santo nos describe la vivencia de Abraham. Dice, no se debilitó en fe, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Él iba con Dios, le decía, vuélveme a decir, a ver, ya necesito escucharte otra vez, que me digas tu promesa. Dios volvía a hablársela, volvía a llenarse de fe. Ahora, Abraham tenía una desventaja, él tenía que oír a Dios desde afuera. Tú y yo le tenemos presente en nuestro corazón 24/7. Entonces, aprender a ocuparme de escuchar, recibir para vivir lo que Él ha provisto. Y allí se está cumpliendo la promesa. Creo que la parte que yo veo de cuando estábamos leyendo en la mañana de pon tus ojos en las cosas de arriba, ¿te acuerdas? Muchas veces lo hemos entendido así fuera, ¿no? Pero estamos hablando de eso, tenerlo aquí, ¿no? Entonces, claro que fe es nuestro papá, ¿no? Entonces estamos diciendo recibir la fe, tenerla, vivirla. Y un comentario que yo había hecho antes es, ok, voy a vivirlo con él, ¿no? Entonces, una de las cosas que he entendido es, no puedo vivirlo con él, él tiene que vivirlo en mí.
¿no? Y obvio que yo tengo que recibir porque yo voy a hacer la decisión porque Él me está respetando en esas decisiones, ¿no? Pero sí tengo que yo ser constante, vivir, digo, que Él viva esa fe que yo tengo que recibir, vivirla para poder seguir adelante, no nomás en una, pero en todas las circunstancias. Hoy estábamos desayunando y estábamos poniendo cosas para hacer un ejemplo, ¿no? Y ahí se nos cayeron, pero realmente el ejemplo era así, ¿no? Diciendo, wow, ¿no? Entonces estamos viviendo esta cosa y esta cosa y esta cosa y esta cosa y al final acá arriba ya, ¿dónde quedó, no? ¿Dónde quedó? Si aquí empecé en fe, ¿no? O sea, y para allá, quién sabe a qué horas ya estaba hasta acá arriba y ya sin la fe bueno, sin mi papá, sin la fe que estoy recibiendo de él y todo. Entonces, ya, estamos viviendo eso todo el tiempo y si yo puedo decir algo es constantemente recibir fe, recibir papá, vivirlo, dejar que él haga, ¿no? Y porque cuando yo hago, ya sí, ya está hasta acá, está alto, ¿no? Las circunstancias. Gracias. Esto es la escuela personal constante de aprender a vivir en tu espíritu, de tu espíritu, lo que Dios quiere vivir en ti. Es Él fluyendo su vida a tu espíritu, tú viviendo de lo que Él está aportando y no desplazando a Dios porque esto lo hago yo, o meternos a tratar situaciones sin recibirle a Él para que Él lo viva en tu corazón. Todo esto es la vida en fe. ¿Quién sigue? Vamos a Tuxtepec. Bueno, buenos días, hermanos. Un saludo a todos. Yo creo que por fe estamos todos reunidos. El amor de Dios nos une y eso también es un acto de fe. Y la parte que está comentando el hermano y la parte de Dios, que es vivir precisamente en el amor del Padre. Cada día, vivencialmente. Anoche teníamos la reunión en casa del hermano Demetrio y nos decía el hermano Demetrio, es que yo no puedo creer que gente viviendo tantos años en el Evangelio actúe de una u otra manera. Y nosotros le decíamos a él que él es un bebé, pero es un bebé muy afortunado, porque es un bebé que está viviendo el amor del Padre directamente, no como nosotros lo vivimos con enseñanzas bien raras, como de pararte a las 4 o 5 de la mañana y el que orara más era el que más fe tenía. No es así. Nosotros ahora que ya lo entendemos, le decimos al hermano Demetrio, eres afortunado, hermano, porque vemos que diario el amor de Dios se está manifestando en tu vida y en tu trabajo, porque es más bien la lucha la está viviendo ahorita en el trabajo. Pero eso es lo importante, que nosotros vivenciamos cada día el amor del Padre, y no de una manera externa, pues, porque también nos aprendimos muchos versículos y hasta esgrima sabía de quién se sabía más versículos y quién había leído la Biblia al derecho y al revés, pero eso no operaba en fe porque era algo, letra muerta en nuestra vida. Pero ahorita, el estarnos conectando con los hermanos, estar viviendo cada día situaciones difíciles, y es cierto, hoy vives una cosa, mañana otra, y mañana otra, y pareciera que son cosas muy imposibles de lograr, y sí son imposibles de lograr si lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza. Pero podemos tener una situación hoy, otra situación mañana, y otra, viviéndola en fe. Por supuesto que Dios lo está viviendo con nosotros. Y agradecemos pues estas palabras que nuestro Padre nos está dando hoy, hermano. Y pues muchas gracias. No sé, otros hermanos, hermano Emilio, si quiere comentar algo, o un saludo o algo. Sí. Bueno, hermano, saludo, hermano. La verdad, en este momento, pues lo que estamos recibiendo
pues ha sido, ahora sí, algo muy importante porque pues ya no batalla con uno mismo, ¿no? Porque ya lo deja al Padre pues que Él realice lo que era imposible para mí. Ahora es posible todo para Dios, pero siempre y cuando que yo ceda mi corazón para Él, y que eso había sido una lucha enorme para mí, ¿no? De vivir humanamente, que el día de hoy te das cuenta, ¿no? Cuando las personas que abordas, las personas donde vas trabajando, caminando con la propia familia, que a veces pues no pueden, te das cuenta pues de que no vive la vida de Dios porque que no vive en fe porque le falta o X cosa, pero ya no hay esa lucha, ¿no? Ya no te incomoda, ya no te molesta por sus actitudes, simplemente pues hay amor y tienes que dar amor porque el Padre de nosotros, Todopoderoso, es amor, ¿no? Precisamente he vivido con mi familia en el rancho, ¿no? Y pues hay una lucha de aclarar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De decirle, no, pues por ahí no es así. Es así lo que el Padre tiene que manifestarse en cada uno de nosotros. Y a mí la verdad me alegra mucho porque el día de hoy puedo decir, ¿no? De que ha cambiado la situación, esa lucha ha cambiado de Emilio, ¿no? De ya no soy yo el que habla, ¿no? Sino el Padre. En el trabajo igual, ¿no? Ha habido situaciones difíciles, pero el Padre siempre ha habido momentos muy oportuno, ¿no? Hasta mis chalanes se dan cuenta, ¿no? Oye, maestro, y me dice esto, ¿no? Y la verdad me sorprende y de paso, pues se sorprende ellos, ¿no? Por haber aceptado a mi padre, por haber decirle que yo ya no puedo, Señor, esa lucha que yo hacía o que yo decía que yo era más que tú, o que simplemente de decirle, pues ya hasta ahí terminó ahora sí, esa lucha, ¿no? De vivir, de sentirme más superior que lo demás, ¿no? El día de hoy, pues, gracias a mi padre, pues que ha ordenado mi corazón para vivir esa vida de él, ¿no? En él, y que yo le digo siempre, ¿no? Pues como hace rato salió algo que dijo muy usted, hermano Cristóbal, que yo lo detecté y que yo vivía cuando decía, no, pues deja que las cosas se compongan y yo me voy a enderezar, ¿no? O sea, son situaciones que yo sí me doy cuenta, ¿no? Pero yo le digo al Padre, bueno, ok, ya terminaron las luchas, terminaron la ignorancia de Emilio de que pues anteriormente había justificación, pero el día de hoy en el cual conozco esa vida, la vida de Dios, no todopoderoso, pues hoy, el día de hoy, hermano, trato de ver, de vivir, día con día, de llevar cosas buenas, decirle, Padre, pues voy a salir a la calle, me compré una moto, hermano, sin haber aprendido a manejar, al momento lo agarré y gracias a Dios, y ahorita pues ya lo manejo bien, ¿no? Y ya la manzó. Ya pues ya, ¿cómo le puedo decir? Eso me alegra, me fortalece mi corazón porque ahora sí yo no era nadie, ¿no? El día de hoy soy importante para mi padre, que yo soy un hijo más que ha redimido, que ha cambiado su camino malo por el bueno. El día de hoy estoy muy agradecido y me fortalece, hermano, y bendiciones, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano Hermoso, Emilio, hermano. hermana Lupita. Súper. En verdad, a nosotros nos asombra y nos llena de gozo ver la obra de Dios en cada corazón. Y es esto, por eso es que Dios alimenta. ¿Sabes cómo Dios te hace crecer en fe? Porque te va convenciendo de que Él es cumplidor, que le puedes confiar tu vida, tu situación, tu corazón a Él. Y es en esa confianza que el corazón descansa en Él. Y Él sabe nuestro punto de partida. Él sabe, algunos venimos todos ariscos, ¿no? No podemos creerle a nadie. Y traemos todos estos conceptos erróneos de Dios. Pero Él te va a convencer. Él nos va caminando a cada uno a perfeccionar la fe en nosotros.
y seguramente vamos a hablar más de eso en otras sesiones, pero estamos en el proceso de aprender, entender la fe, al dador de la fe y cómo recibirla y vivirla hasta el cumplimiento de la promesa. Vamos allá a Puebla, nos habían pedido quién. Hola, Cris. Hola. Hola, Susi, hermanitos, buenas tardes todos. Pues Dios me habló a través de ti en este momento. Y aparte, con el hermano que acaba de pasar, Emilio. Bueno, porque hoy estaba como que voy o no voy a la plática, voy o no voy a la plática, ¿no? Y entonces, bueno, aquí estoy. Pero resulta que esta plática fue transparente y cristalina, como dice Estelita, para mí, porque me habló Dios a través de ti y me mostró que estoy viviendo fuera de fe. Entonces, ¿por qué? Porque estoy viviendo una situación difícil que no me da paz. Pero me cambio de casa, estoy viviendo sola, me da temor, y en las noches y en las madrugadas estoy en la ventana y revisando 1 de la mañana, 2, no duermo. Pero cuando yo me fui a vivir sola, yo dije, lo voy a vivir con Dios, lo voy a vivir. Pues me está enseñando que no, ¿sí? Porque estoy con temor, porque estoy inquieta, no tengo paz en el corazón ni en mi mente. Pero bueno, entonces, ¿qué tengo que dejar hacer en mí? Vivir las cosas con fe, creerle, ¿sí? Y pues nada más eso quería compartir, que él me está hablando que estoy fuera de fe, ¿no? Entonces, o me aplico, porque, pues digo, para que esté conmigo, ¿sí? O estoy de su lado y seguimos el proceso, ¿no? Entonces, pero que tengo que aprender a vivir en fe, esperar sus promesas. Ya entendí lo de las obras muertas, ¿no? Vivía yo mucho en eso. Ya entendí que por ahí no va, pero ahora lo que tengo que es aprender a vivir en fe y creerle para que yo tenga esa paz que necesito, ¿no? Y pues nada más era eso, que la plática para mí fue transparente y cristalina. ¿Sí? Gracias, Cris. Silvia, muchas gracias. Qué bonito, gracias. El trabajo de Dios es cumplir su promesa. Nuestro trabajo es permitírselo. Y eso es un gran aprendizaje, porque particularmente cuando traemos la cabeza y el corazón lleno de ideas que no corresponden a la vida de fe, incluyendo el creer que fe es otra cosa, que fe, no sé, es un logro y es como una lotería, ¿no? Algunos lo tienen y otros no, y etcétera, etcétera. Tantos errores que hay. Pero qué hermoso que a cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesús, nos es dado el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Y nos es dado en garantía. Imagínense a este cumplidor de promesas, cómo hace las cosas. Si yo doy mi palabra y la persona me dice, pues sí, tu palabra, pero dame algo en garantía de que vas a cumplir. Entonces yo lo voy a interpretar como, este no valora mi palabra suficiente. Sí, por eso, porque si le diera crédito a mi palabra, pues ya con eso le bastaría, ¿no? Pero necesita una garantía para todavía, a lo mejor en su corazón se queda pensando, pues vamos a ver si cumple o no. Entonces, Dios se adelanta, porque ya Él sabe de dónde venimos. Venimos de no saber creer. Eso es la realidad.
Y Él entonces lo que hace es, nos da en prenda, en garantía, al Espíritu Santo de la promesa, para que habite en tu corazón, en tu espíritu. Y desde tu corazón, Él te ministre fe. ¿Sí? Él te haga entender y Él te dé el poder para vivir todo el cumplimiento de la promesa de Dios. El cumplimiento es el proceso que tiene que ocurrir en el que le permites a Dios trabajar en tu corazón y en tu vida para cumplir su promesa. Y yo creo que esto es un punto muy importante porque muchas veces nosotros tenemos nuestro enfoque en el cumplimiento en las cosas externas, ¿sí? Por ejemplo, si estoy enfermo, lo que quiero es que Dios cumpla la promesa de darme salud física, ¿no? Y ya estoy sano, ya estoy contento, ya no tengo la enfermedad. Si se trata de necesidades económicas, entonces para mí, si mi enfoque está, bueno, en cuanto yo tenga dinero, ya no tengo la necesidad. Si se trata de otras, en fin, ¿se dan cuenta? El enfoque lo ponemos afuera. Y lo que Dios está queriendo hacer en nosotros es, no, esas cosas son secundarias. La promesa que Él quiere cumplir primero en nuestras vidas, la más importante es, ¿qué pasa en mi corazón? ¿Qué vivo en mi corazón? Entonces, si, por ejemplo, yo tengo temor de la enfermedad, la próxima vez que estornude, ¿qué pasa en mi corazón? Temor. ¡Ay, ya me va a dar! Me sale un grano y ya estoy imaginando que me voy a morir del grano, ¿no? Etcétera. Porque mi corazón no está descansando en Él. Entonces Dios quiere arreglarme a mí por dentro, cumplir su promesa de hacerme igual a Jesús aquí adentro. Y por eso esta escuela de vivir fe, ¿sí? Vivir escuchándole para que la fe de Dios opere en mi espíritu, yo pueda descansar en su fidelidad y en ese descanso permitirle a Él cumplir lo que me ha prometido. De eso se trata para Dios todas las cosas que vivimos. ¿Cómo lo vive tu corazón? Entonces, si quieres crecer en fe más rápido, sin tantas vueltas y tropiezos, enfócate en donde está la atención de Dios, en tu corazón. ¿Qué está pasando aquí adentro? ¿Cómo estoy viviendo esto? Estoy escuchando a mi Padre, estoy descansando en su fidelidad, estoy permitiéndole limpiar mi corazón. Es que me empecé a frustrar. Eso es un momento de fe. Es, Padre, no quiero ya esta frustración. Es que empecé a temer, Padre, ya no quiero esto. Tú me prometiste paz. Es que me enojé. Padre, ya no quiero este enojo. Quiero vivir tu paciencia. Quiero vivir tu bondad, tu benignidad. ¿Se dan cuenta? El enfoque está en qué está pasando en mi corazón. Lo demás viene por añadidura. Pero si insistes en enfocarte en lo externo para estar bien, realmente estás negándote a vivir la promesa de Dios. Porque vas a seguir midiéndote y midiendo a Dios en base a lo externo, en lugar de aceptar vivir lo que Él tiene preparado para darte en tu corazón. Eso es muy, muy importante. ¿Quién sigue? Ezequiel, te escuchamos, hermano.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La semana pasada, como siempre, pues la plática estuvo muy bien, pero la semana pasada me quedé con aquello que Dios nos dijo a través de Cris, de que pues las promesas se cumplen con fe, y la fe al escuchar de las promesas, ¿no? Bueno, pues ahí me tienes toda la semana pidiéndole a Dios que me hablara de esas promesas, y a ver, hora de esta, y hora de aquella, y hora de esta, y hora de un sinfín de promesas, pues que uno busca, como se está viendo hoy, para sentirse o estar bien. Y pues ahora entiendo que obviamente pues Dios no me iba a contestar así, diciéndome, mira, esta sí, esta acá. Hoy fue el día donde me contestó, en el sentido, como tú lo pones, Cristo, en el sentido del proceso, de cuando es hasta donde se termina. Y lo importante es vivir ese proceso, porque el fin único pues, es la promesa suprema, ¿no? Entonces, pues hoy me contestó toda la lista de mis promesas, según yo, ¿no? Que es una sola, a final de cuentas, y es la mejor. Gracias. Maravilloso, Ezequiel. Wow. Gracias. ¿Se dan cuenta del trabajo del Espíritu Santo? Es darte entendimiento. Hay una escritura en 1 Corintios 2. Les recomiendo que dejen que el Espíritu Santo les guíe a la escritura, a recibir lo que Él tiene ahí para ustedes. No estudien la escritura por su cuenta. Sean guiados, porque cuando eres guiado por el Espíritu a lo que Él quiere mostrarte, ahí va a haber, Él tiene la capacidad de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y de darnos la fe para creer y recibir eso y ponernos a vivirlo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en las sesiones y en tu vida personal. El Espíritu Santo no se aparece cada domingo. Te es dado para que viva en ti permanentemente y te sirva, te entregue, te ministre. Entonces, el chiste es aprender a vivir ese servicio divino que está en tu corazón todo el tiempo. Y me encanta cuando se nos alumbra, ¿no? 1 Corintios 2 dice que Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿se acuerdan que les digo siempre, vean eso al revés para entenderlo al derecho? ¿Sí? ¿Qué dice eso al revés? Que si el Espíritu Santo no lo tengo, no puedo saber lo que Dios me ha concedido. O sea que hay una persona nada más responsable y capaz de hacerme entender lo que Dios me ha dado. ¿Y cómo le hago? Pues sencillamente aprende a escucharlo en tu espíritu. ¿Sí? Todos tenemos que vivir el proceso de recibir al Espíritu de Dios, y cada vez que eres ministrado y entiendes un poquito más de su trabajo, recibirle en esa capacidad. El día que yo entendí que el único que me puede enseñar la verdad es el Espíritu Santo, entonces le recibí como mi maestro. Es el único que puede producir en mí esta fe divina. Entonces, ¿y cómo? Escuchándole. En fin, eso cambió todo, porque ya dejé de... ¿Quién? A ver, déjame buscar en un libro quién escribió de esto, ir a la Biblia, andar yo buscando por todos lados. No necesito. Porque Dios me conectó directamente al maestro perfecto y me lo puso aquí adentro.
Y cuando recibo de Él, ¿qué crees? Esa enseñanza es vivificante, no es conceptual, no me pone una lista de cosas que yo tengo que hacer. Me entrega directamente a mi corazón la vida de Dios. Me pongo a vivirla, funciona, me convenzo más y ahí va el proceso de fe. Entonces, lo hermoso es que estamos igualitos todos. La diferencia está en quién ha aprendido a recibir y a permitirle a Dios hacer sus obras en él y quién todavía está aprendiendo, ¿no? Y obviamente los que no han iniciado todavía, pues obviamente ahí no hay frutos de Dios. Gracias, Ezequiel. ¿Quién sigue? Marco. Te escuchamos, hermano. Sí, gracias. Me encantan los testimonios de todos los hermanos que han participado. Me alienta mucho y me da mucha paz escucharlos. Yo he podido entender que quizás el indicador más grande para mí de que estoy en comunión con Dios es que traigo paz. Entonces, me llamó mucho la atención el comentario de Silvia, de que no tiene paz, ¿no? A raíz de un cambio de situación física que ella hizo. Y bueno, pues yo he ido aprendiendo que la paz es como ir caminando por una zona minada, ¿no? Entonces, levanto el pie y voy a dar un paso y si conservo paz, bueno, pues doy el paso, ¿no? Pero si no tengo paz, pues retracto mi paso, ¿no? Y así es como yo he ido aprendiendo a permanecer en paz, ¿no? Con la paz de mi Padre en mí. Es maravilloso que tenemos un Dios que viene a darse a nosotros, que viene a habitar en nuestro interior y que todo lo que Él es, estas 12 manifestaciones de su carácter, están disponibles para nosotros, ¿no? Y es hermoso este Dios vivo que estamos viviendo, que tenemos oportunidad de vivir y disfrutar cada uno de nosotros, que no es un Dios egoísta que se reserve algo, ¿no? Sino que todo lo da de entrada, ¿no? Y me parece hermoso este Dios que estamos conociendo todos. Gracias. Gracias, Marco. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Personalízalo, ¿no? El gobernador de mi corazón es paz. Y no es la paz del mundo, es la paz de Dios. Bueno, ¿quién es responsable de dármela? El Espíritu Santo. ¿Dónde está? En mí, es lo que Susi decía. Estábamos hablando hoy de cuando Dios nos dice, pon tu cosa en las miras de arriba, no en las de la tierra. No te dice que te pongas compres un telescopio, ¿no? Para estar viendo el espacio y todo eso, sino es en tu espíritu. Tu espíritu. Aquí donde vino a vivir Dios, allí. Enfócate para recibir y vivir lo que Él tiene preparado. Miren, es tan hermoso venir a darnos cuenta que ya estamos provistos. Que el proveedor, que el chiste no es tener bodegas de cosas y la casa llena de chácharas y el banco lleno de dinero. Y el chiste es tener al proveedor en ti.
¿Sí? Y otra vez es el enfoque. Mi enfoque está en las cosas. Es, ¿cómo estás, hermano? Y algunos nos mienten, ¿no? Bendecido, hermano, bendecido. Y luego al rato, pero es que traigo esto y traigo aquello. ¿No que estabas tan bendecido? Resulta que no. Si mi enfoque está en el proveedor, el cumplidor de la promesa, en lo que Él es de mí, ¿quién es Dios para ti o de ti? Pues es mi papá. ¿Quién soy yo? Soy su hijo. Entonces, si yo me enfoco en vivir eso, vivir la vida del proveedor en mí, ¿qué provee Dios en mí? Su vida, lo que Él es. Entonces, se cuenta que ves a un recién nacido y entras a la casa de este recién nacido y es una casa, es un castillo, es un palacio, hay abundancia de todo, ¿sí? Allí nació esa criatura, esa familia. Pero en su estado recién nacido, ¿cuánto de eso que hay puede recibir? ¿En cuánto puede participar? Muy poquito. Su ropa, su cuna, su comida, y ya, porque es todo lo que puede recibir. Conforme crezca, todo es suyo. Pero va a tener que ir creciendo y aprendiendo a recibir y participar en lo que es suyo. Pero ahorita, lo único es lo que coma y que esté limpio y cómodo. ¿Cierto o no? Bueno, muchos queremos aborazarnos, ¿no? Pues aquí dice que me ha dado todo. ¿Dónde está? Yo quiero esto y quiero aquello y quiero... Espérate. Primero aprende a comer. Aprende a dejarte servir. Aprende. Eso es donde vas a iniciar tu crecimiento. Eso dice Dios en 1 de Pedro 1:2 o 2:1. Dice, desecha toda malicia, toda hipocresía, todo engaño, todo lo humano. Y como niño recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación, si es que has gustado de la benignidad del Señor. Otra vez, mis hermanos, el enfoque. ¿En qué estoy enfocado? ¿En cosas? ¿En lo de afuera, incluyendo mi cuerpo? ¿O me enfoco en mi corazón? ¿Sí? En vivir esta comunión en la que Dios cumple su promesa en mi vida. Maravilloso. ¿Alguien más quiere comentar? Betty. Hola. Solo un testimonio que estoy viviendo. Pues estaba yo acostumbrada a recibir mi provisión económica y feliz y empecé a platicar con papá y él me dijo, compra sin leche y sin vino lo que yo tengo, ¿no? Y yo soy el dador de todo. Y empecé a sufrir así como platicaba Ezequiel, ¿no? Con detalles y cosas de que ya me falta para acá y me falta para allá. Pero empecé a descansar en papá, de verdad. Y lo único que quiero platicar es que no me falta, de verdad. O sea, termino la semana a lo mejor con, como estaba acostumbrada a terminarla, con 200, 300, lo que sea de pesos. Ahora la termino con, no sé, 20 pesos o lo que sea. Y estoy tan a gusto, contenta, bien, tranquila,
con la seguridad de que no lo voy a necesitar y que papá es el que está proveyéndome, porque él ya me dio esa palabra de que yo soy tu proveedor y nada te falta, ¿no? Entonces, mi corazón está aprendiendo a creerle a él y fue impactante porque se murió una, que es, bueno, una familiar, se murió y ya era jueves en la noche y fui con mi hermana y me acordé que no tenía dinero para el estacionamiento. Y le dije, oye, ¿y tendrás para el estacionamiento? Le dije a ella, porque pues ya no traigo ahorita, se me pasó y así, ¿no? Entonces me dijo, sí, con mucho gusto. Y cuando vamos saliendo, el Espíritu Santo me dijo, tú traes. Abrí mi monedero, específicamente 20 pesos tenía, se los di con un gusto y no me quedé con 0, pero llegué a mi casa tan contenta, de verdad, era no sé, como que salió ese temor o esa cosa de que, ay, qué pena que no tengo y voy a tener que pedir prestado, pero papá me ha dicho, no pedirás prestado, solamente recibe lo que yo quiero que recibas. Entonces, eso no es un testimonio sencillo, pero para mí ha sido como un disfrutar en papá lo que él quiere darme. No es dinero en específico para sentirme, ay, yo puedo dar. No, ahora es recibe mi paz, recibe mi gozo, recibe lo que yo quiero tener, porque he descubierto que en él hay riquezas, pero no materiales, sino riquezas de adentro, el gozo, la paz, la seguridad en él, la confianza, todo lo estoy recibiendo de una manera hermosa. Entonces, pues ese es mi testimonio y no es por querer mostrar nada, sino es solamente algo que estoy viviendo, ¿no? Betty, muchas gracias. Pues, ¿saben qué? Es el testimonio de Dios contigo. Es el testimonio de lo que Él está construyendo en el corazón de una hija que elige creerle. Y estas vivencias, por eso Pablo dijo, ¿no? De su propia escuela, dijo, en todo y para todo estoy enseñado. Para tener abundancia externa o para no tener nada externo. ¿En qué estoy enseñado? ¿Me volví pobre? No. Él dice, no. Ya no te midas por lo externo, sino por quién eres tú y quién vive en ti. Y entonces él dice, como no teniendo nada a los ojos de otros, pero poseyéndolo todo. ¿Sí? Bueno, es una promesa que se recibe y se vive en fe hasta su cumplimiento. Entonces vamos a dar gracias esta tarde por lo que el Espíritu Santo nos ha entregado y gracias por todas las participaciones, son de inmenso valor, preguntas y testimonios de Dios y aportaciones de lo que estamos recibiendo, porque eso es un ágape, es una mesa divina en la que Dios nos bendice con lo que nos entrega para salir a vivirlo. Desde ahorita, tú puedes empezar a vivir lo que has recibido de Dios. Padre, gracias por lo que nos has dado hoy, por tu Espíritu. Gracias porque el Maestro que nos va a habilitar para vivir estas cosas mora en cada uno de nosotros y nos va a enseñar desde el inicio, enseñar a escuchar en el Espíritu, enseñar a recibir en el Espíritu, enseñar a permanecer en fe, enseñarnos todo lo que tenemos que aprender si estamos dispuestos, como tú dijiste, Jesús, a hacernos como niños. Tú dijiste, el que no se vuelve y se hace como niño,
no entrará en el reino de Dios. Pues enséñanos, Padre. Enséñanos por tu Espíritu a ser estos recién nacidos que aprenden a recibir la leche espiritual no adulterada de tu Espíritu a mi Espíritu, sin filtros, sin intermediarios, para que esa palabra vivificante que me hables encienda en mí la vida que tú eres y tú vivas en mí cada situación, cada asunto, cada evento que viene a mi día. Gracias por tu perdón, porque todo lo que vamos entendiendo que hemos hecho mal, allí queda sanado. Gracias por tu paciencia que vives con cada uno de nosotros y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Les abrazamos. Amén. Les bendecimos. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Ágape.